Bienvenido a Aprende Hoy. El día de hoy vamos a ver tipos de fracciones. Vamos a empezar con el primer tipo, que es la fracción propia. ¿Qué es la fracción propia? Cuando el numerador, ya sabemos las partes, ¿verdad? Cuando el numerador, vamos a poner aquí 4 y aquí 8. Ok. Fracción propia, cuando el numerador es menor que el denominador, ¿ok? Eso es una fracción propia. Otro ejemplo, 16/21, fracción propia. ¿Por qué? Porque el numerador es más pequeño que el denominador. Otro ejemplo, un medio. El numerador es más pequeño que el denominador. Y por último, esta. 7/8. ¿Qué me está diciendo? Que esta fracción es una fracción propia. ¿Por qué? Porque el numerador es más pequeño que el denominador. ¿Te das cuenta? Ahora, si esto es una fracción propia, que el numerador es más grande que el denominador, ¿qué es una fracción impropia? Pues lo contrario, ¿no? Una fracción impropia. ¿Cuál es? Que el numerador es más grande que el denominador. ¿Ok? Está sencillo, ¿no? El numerador es más grande que el denominador. Otro ejemplo, 11/2, fracción impropia. ¿Por qué? Porque el numerador es más grande que el denominador. Otro ejemplo, 3/2, fracción impropia. Y por último, otro ejemplo, fracción impropia. ¿Por qué es impropia? Porque el numerador es más grande que el denominador. Está sencillo, ¿no? Este tema. Ahora, el siguiente, que es una fracción mixta, es mucho más fácil. ¿Ok? ¿Por qué? Una fracción mixta se caracteriza porque tiene un entero. Un ejemplo, esto es una fracción mixta. ¿Por qué? Porque tiene un entero y aparte tiene una fracción al lado, ¿ok? Otro ejemplo, vamos a poner 3, 2 tercios. Ok, esto es otra fracción mixta. ¿Por qué? Porque tiene el entero y tiene todavía una fracción. Si yo te digo, a ver, olvidémonos de esto. ¿Qué fracción es esta? ¿Propia o impropia? Es propia, ¿no? Porque el numerador es más pequeño que el denominador. Acuérdate, una fracción propia es cuando el numerador es más pequeño que el denominador. Si yo te lo pongo así, es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque el numerador es más grande que el denominador. ¿Y cuál es una fracción mixta? Si ya te pongo aquí, si yo te pongo un 4, una fracción mixta. ¿Por qué? Porque tiene aquí una parte entera y una parte fraccionaria. Todo esto es una, una fracción mixta. ¿Ok? Espero que me hayas entendido. Te voy a poner unos ejercicios y tú me vas a decir si es una fracción propia o es una fracción impropia o es una fracción mixta. ¿Ok? Lo ponemos en 3, 2, 1. Ok, aquí ya tenemos los ejercicios. Acuérdate, ponle pausa, trata de resolverlo. Si no, pues yo te ayudo, pero creo que ahora sí, sí se puede resolver esto, ¿ok? Espero que te ya vaya bien. Lo vamos a resolver en 3, 2, 1. Empezamos. La primera fracción. Me están dando 7/4. ¿Es una fracción propia, una fracción impropia o una fracción mixta? Mixta, la descartamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un entero. Se descarta. Ahora, ¿es propia o impropia? Acuérdate, las fracciones propias en el numerador es menor que el denominador y una fracción impropia, el numerador es mayor que el denominador. En este caso, el numerador es mayor que el denominador, ¿verdad? Entonces, una fracción impropia. Vamos a ponerla ahí, ¿ok? La siguiente, fracción propia o impropia. Fracción propia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador. Eso es una fracción propia. Siguiente, fracción propia o impropia. Propia, ¿no? Porque el numerador es menor que el denominador, por lo tanto es una fracción propia. El siguiente, fracción propia o impropia.
propia, ¿no? Porque el numerador es menor que el denominador. Fracción propia. La siguiente está regalada. Fracción propia, impropia o mixta. Mixta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un entero. Una parte aquí hay un entero y aparte tiene una fracción. Es una mixta. La siguiente, fracción propia o impropia. Impropia, ¿no? ¿Por qué? Porque el numerador es mayor que el denominador. Por lo tanto, esto es una fracción impropia. Espero que te haya gustado este video. No olvides en suscribirte, dale like, comparte el video. Te dejo mi red social aquí abajo. Si tienes alguna duda, en la descripción te dejo mi correo electrónico para que me envíes ahí cualquier ejercicio que quieras que lo resolvamos en clase. Y nos vemos en otro video nuevo. Adiós.